Hola, ¿qué tal? En esta experiencia se realizó un circuito con sensor de luz que sus principales componentes son resistencias, un LDR, un potenciómetro, un relé de 12 voltios y y lo que son un transistor 2N3904, como podemos ver acá. Acá tenemos un diodo. Y bueno, voy a empezar con la explicación. Esto funciona con LDR. Cuando yo le doy al potenciómetro la máxima potencia, la más mínima potencia, el ese LDR va a detectar cuando pasa un objeto encima, lo que va a hacer que va a cerrar el circuito. ¿Y cómo se va a cerrar el circuito? Se va a cerrar el circuito el relé que está adentro. Cuando cierra el circuito, esto se va a encender. Y se va a encender, pero ¿cómo funciona todo esto? Este circuito, esta placa electrónica más los circuitos puede funcionar con una batería o con un regulador de voltaje. Este es de máximo de 36 voltios y de 3 amperios. Lo cual, si nosotros lo vamos a ver, o sea, a medir, nos va a dar la misma experiencia. Voy a hacer una muestra con la batería, que es una batería de 12 voltios, y después con el regulador de voltaje. Iniciemos el proceso. Acá va el positivo y el negativo. Acá podemos observar que están acá todos los componentes ya soldados. Esta es una tarjeta que se hizo en forma, o sea, se hizo en forma manual, pero no manual escritura, sino que se hizo a través de dos programas, la ListWare y después con el PCB Wizard. El PCB Wizard lo que se va a encargar es de darte el diagrama esquemático. Pero para llegar a ese diagrama esquemático uno debe hacer el diagrama esquemático a través de ListWare. Después, una vez que ya lo has simulado en el ListWare, lo puedes convertirlo a PCB Wizard, en lo cual te va a dar el diagrama esquemático, como podemos ver acá. Una vez que te da el diagrama, se imprime una hoja y esta tarjeta electrónica se hace mayormente con el método de planchado, que eso lo podemos ver en otros videos. Y bueno, esto es muy bueno porque bueno, eso te orienta y te ayuda a hacer los circuitos. Y bueno, acá podemos ver observado. Y bueno, en conclusión, podemos que esto es un sensor de luz y que funciona dependiendo del objeto que pase. En esto se puede, en este tipo de ejercicios, en este tipo de circuitos se puede ver en máquinas industriales, se puede ver en el ámbito aeronáutico cuando eso mayormente se da en la cabina de pasajeros, en la cabina de mando, en la cabina donde el tripulante puede solicitar una serie de cosas y el piloto lo puede detectar mediante estos dispositivos. A continuación voy a pasar a la demostración física y demostrativa. Acá acá va el positivo y el negativo, y acá se va a proceder
a conectarlo a esta batería y 12 voltios. Y podemos observar acá esto. Cuando está así, cuando está de inicio, cuando yo lo voy a regularlo recién, poco a poco se va a ir regulando. Pero cuando yo le doy al final, mire, yo pongo esta cuchilla ahí y se prende. O sea, cuando un objeto lo cubre el LDR, que es una resistencia dependiente de la luz, se va a cerrar el circuito dentro de la bobina. O sea, y cuando se cierra el circuito hay dos positivos, una del LDR y el otro que viene de la bobina, lo cual en términos aeronáuticos se excita, pero en términos generales se conmuta, lo cual lo va a cerrar el circuito y ya. Acá vamos a hacer una pequeña experiencia. Voy a apagar la luz de esto y vamos a observar. Se prende. Cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, lo que va a hacer el relé es cerrar el circuito. Y cuando cierra el circuito, se va a encender el foco LED. Y es por donde así van a comenzar a trabajar. Si se prende, se va a apagar. Pero si yo le disminuyo esto, no va a tener mayor sentido. Ahora voy a realizar con la siguiente experiencia, que es con el regulador de voltaje. Lo desconecto cuidadosamente. Y lo voy a enchufar acá. Lo pongo. Lo conecto, en todo caso, términos generales y profesional. Lo enciendo. Un momento. Lo enciendo esto. Lo enciendo. Y lo voy a darlo hasta el voltaje 12. Pero también esto se puede regular a partir del 6 o del 7. Ya comienzan a encender el foco LED. Ese para poder regular. Va prendiendo de una intensidad baja. Una intensidad baja. Acá tengo. Acá lo puedo regularlo. Miren. Regularlo. Pero falta llegar al 12. ¿Ve? O sea, cuando yo le llego a un voltaje de 8 voltios, automáticamente va a empezar a trabajar, pero con una intensidad baja. Así es que yo lo voy a aumentar unos par de voltajes. Y ya comienza a trabajar este circuito. Cuando yo le doy baja potencia a ese potenciómetro, claramente que no se va a cerrar el circuito cuando va a pasar. Cuando hay mayor potencia, una mayor energía del potenciómetro, se va a cerrar el circuito. A más voltaje, a más intensidad de voltaje, menor intensidad de luz va a recibir. Así es que mayor voltaje, menor intensidad de luz lo que va a recibir.
Bueno, acá observamos, o sea, que ya está en un notable por ciento instalado los componentes. Ahora lo que nos faltaría que instalar y soldar es el LED y la resistencia de 1K y el transistor. Y donde se va a poder hacer el funcionamiento de esta placa.